Para ver la base de datos de nuestro esquema, es decir, el modelo entidad-relación, entonces nos vamos por Database, nos vamos por Reverse Engineer, le damos Next, la conexión a la base de datos. Recuerde que esta es la conexión que nosotros, el password que nosotros utilizamos en el momento en que estábamos utilizando MySQL, y recuerden que es una cuenta de Oracle tal como le dicen cuando estamos instalando. Le damos OK, le damos siguiente. Aquí miramos pues cuáles son los esquemas en los cuales nosotros queremos crear el modelo entidad-relación. Le damos Next, le damos siguiente, ejecutar, y ya le damos siguiente. Decimos que nos dicen ahí que son dos tablas que fuimos las que creamos ahorita, y aquí nos aparece entonces el modelo entidad-relación entre ciudad y persona. Nosotros podemos ver aquí la relación existente entre las dos tablas, ciudad, FK en ciudad, que está relacionada con la tabla ciudad. Esta es la clave foránea, y en ciudad estaría la clave principal. Las dos serían las con las cuales estarían relacionadas, es decir, ID ciudad se relaciona con el campo ciudad. Nosotros acá podemos también entonces seguir creando más tablas y creando relaciones entre las tablas para que entonces ustedes puedan explorar más esta plataforma y esta herramienta. Ahora nosotros vamos, las instrucciones que vimos anteriormente, nosotros las podemos guardar. Podemos decirle que esto se nos va a llamar DDL MySQL. Lo podemos guardar en nuestro disco duro. Y ya lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un script con instrucciones de MySQL que ya pues teníamos preparados como para no hacer muy larga esta presentación. Aquí están las tablas, la forma como se crearon las tablas, y aquí están las inserciones a las tablas. Entonces vamos a ejecutarlas. Aquí observamos por ejemplo la inserción a la tabla ciudad. Vamos a hacerlo solamente sobre el campo nom ciudad. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque si nosotros observamos la tabla ciudad, esta tiene dos columnas. Recordemos que todas las columnas que nosotros vamos a insertar deben colocarse aquí los nombres y aquí los valores. Entonces nosotros le estamos colocando insert into ciudad, aquí le estamos colocando el nombre del campo que aquí observamos, se llama nom ciudad, y aquí el valor que se llama Bogotá. ¿Por qué no colocamos el ID ciudad? Porque el ID ciudad es un campo que se calcula. Si nosotros observamos aquí la forma como creamos la tabla ciudad, entonces observamos que es un campo autoincrementable, es decir, que se genera automáticamente cuando se inserta un registro. Entonces aquí vamos a insertar el primer registro. Aquí dice que ha sido una fila afectada. Vamos a darle select, o sea, vamos a consultar la tabla, le vamos a decirle select asterisco from ciudad, y nos debe entonces mostrar la ciudad que acabamos de insertar. Entonces aquí nos muestra que tenemos a Bogotá y él generó el ID ciudad con un 1. Vamos a insertar las otras ciudades. Aquí está la ciudad de Medellín. Aquí nos dice que la inserción fue bien, que no tuvo ningún problema porque está en verdecito. Y la ciudad de Barranquilla, que también nos dice que la instrucción está bien y que se pudo ejecutar esta instrucción. Si nosotros damos un select asterisco from ciudad, si ejecutamos solamente esta instrucción, él nos muestra entonces las ciudades que nosotros hemos insertado: Bogotá, Medellín y Barranquilla. Ahora vamos a insertar los elementos en la tabla persona. Recordemos que para insertar tenemos que colocar la palabra insert into la tabla en donde vamos a hacer la inserción, los campos, y en el mismo orden en que colocamos los campos colocamos los valores.
Este último campo se llama ciudad FK, que es un foreign key, o sea, por medio de este es que se está relacionando con las ciudades. Es decir, que yo no puedo colocar aquí cualquier ciudad, sino que esta ciudad debe existir en la tabla ciudades. Por ejemplo, el 1 existe en la tabla ciudades, se llama Bogotá. Entonces yo al ejecutar esta instrucción, aquí me aparece que no hubo ningún problema. Y si yo le doy select, se la asterisco from persona, me aparece entonces esta primera inserción. Pero ¿qué pasa? Si yo acá en vez de 1, supongamos que yo voy a hacer aquí esta otra inserción en la tabla persona, y yo en vez de 1 coloco por ejemplo 4, que si observamos, vamos a quitar de acá esta instrucción. Si nosotros le damos select asterisco from ciudad, podemos observar que no hay ninguna ciudad cuyo ID tenga el número 4. Aquí podemos observar que solamente hay 3. Entonces, vamos a borrar esta instrucción. Si nosotros ejecutamos esta instrucción, inmediatamente nos aparece un error. Nos dice que no se puede adicionar o actualizar porque hay una restricción de foreign key. Es decir, porque este ID, esta ciudad, debe existir en la tabla de ciudades. Si yo aquí en vez de 4 le coloco 3, en la tabla de ciudades hay una ciudad con ID 3, que es Barranquilla. Entonces nosotros lo ejecutamos y aquí aparece que ya hay una fila afectada. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a insertar lo mismo acá, insertar otras personas en la base de datos, teniendo muy en cuenta estas restricciones. Observemos que aquí la cédula es de tipo varchar, entonces se coloca entre comillas, lo mismo que el nombre de la persona, la dirección, y miremos que el nombre sí no lo estamos colocando entre comillas, sino que como es un valor numérico, pues entonces lo colocamos como número, al igual que la ID ciudad. Si nosotros ejecutamos esta instrucción, aquí nos dice que no hubo ningún problema. Aquí vamos a colocarle otro valor al sueldo. Recordemos que en este mismo orden en que se colocan los campos, se deben de colocar también los valores. Aquí en persona, hacemos esta otra inserción. Si nosotros le damos select asterisco from persona, entonces nos aparecen ya todas las personas que hemos insertado. Vamos a hacer otro tipo de consulta. Espero que haya quedado esta parte bien clara, esta parte de la inserción y cuándo no se puede hacer una inserción en una tabla que está relacionada con la otra. Si tienen alguna duda, entonces por favor nos preguntan. Aquí vamos a hacer otra consulta y es de actualización de datos. Es decir, vamos a decirle que a la persona que tiene como ID 1, o sea, esta persona Diana, que se tiene como dirección calle 8, le vamos a modificar la dirección y vamos a colocar otra diferente. Vamos a ejecutarlo. Mira, observemos que aquí se coloca primero la palabra update, luego el nombre de la tabla, luego la palabra set, que significa colocar, aquí el campo que vamos a modificar, aquí el valor que vamos a colocar y aquí la condición. Si nosotros no le colocamos esta condición, él nos actualiza todos los registros de esa tabla, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que ejecutar todo, porque aquí solamente con esta instrucción modificaría solamente este dato, pero solamente de este registro. Pero si nosotros ejecutáramos solamente el update, nos actualizaría, o sea, a todas las personas le colocaría como dirección la que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a ejecutar la instrucción tal como debe ser. Aquí nos dice que no tuvo ningún problema con el update. Vamos a seleccionarla y ya aquí aparece con la nueva dirección,
con la dirección que le actualicé. También podemos hacer procesos de borrado. Le decimos delete from en la tabla de donde vamos a hacer el borrado, y vamos a decirle que la persona con ID 1 pues la vamos a borrar. Aquí nos dice que el borrado fue exitoso porque está en verdecito. Vamos a ejecutarlo y nos damos cuenta que ya no aparece la persona con ID 1, ya aparece desde la 3, la 4, etc. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un borrado from de la tabla ciudad donde la ID ciudad sea igual a 1? Recordemos que aquí hemos creado, hemos insertado valores. Por ejemplo, aquí esta persona la insertamos y que tiene como ciudad 1, es decir, que vive en Medellín. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos a borrar este dato de la tabla ciudad? Vamos a ejecutarlo. Aquí nos dice que se presenta un error. ¿Por qué se presenta un error? Porque esa tabla ciudad, aquí vamos a darle select a ciudad, o sea, la ciudad de Bogotá, tiene datos en la tabla persona. ¿Qué significa eso? Este ID es 1, es una clave foránea, y por medio de esta clave foránea nos estamos relacionando con la tabla persona. Si nosotros damos un select a la tabla persona, nos daremos cuenta que, por ejemplo, esta persona que tiene ID 4 tiene la ciudad número 1. Entonces yo no puedo, entonces al tratar de borrar de la tabla ciudad una ciudad que tiene el ID 1, nos presenta problema porque esa ciudad está relacionada en la tabla persona. Por eso no se puede borrar. Observemos que aquí nosotros tenemos asociada la ciudad 1 y la ciudad 3, es decir, que estas dos ciudades yo no las puedo borrar de la tabla ciudades, pero la ciudad 2 sí la puedo borrar. Observemos, la ciudad 1 no la puedo borrar. Aquí me debe presentar problema. Pero observemos nuevamente la tabla persona. La ciudad 2 no está asociada a ningún registro de la tabla ciudades, como observamos acá, o sea que la podemos borrar. Si es a la tabla 1, la ciudad 1 está asociada, la ciudad 3 está asociada, pero la 2 no está asociada, o sea que la podemos borrar de acá. Nos fijamos a ver si nos presentó error. Me dice que hay un error en el delete. El error es porque no le estoy colocando la palabra where. Volvámoslo a ejecutar. Y aquí pues ya nos borró bien esa ciudad porque no había ninguna asociada en la tabla de personas. Espero que esa parte se haya entendido. Por eso se les coloca esa restricción y por eso se hace relaciones entre las tablas, para que luego no se presenten inconsistencias en la base de datos. Aquí vamos a obtener el promedio o el máximo sueldo de la tabla persona. Entonces aquí, la persona que gane más, el que más gana. Entonces tendría que ser el sueldo más alto. Las otras consultas son la persona que es de más edad, o sea, el que tiene la fecha de nacimiento menor. Entonces aquí podemos observar que es la que nació en el 69. Si nosotros queremos saber quién es la más joven, entonces la que tiene la máxima, una fecha de nacimiento más reciente, o sea, la máxima. Entonces aquí podemos observar quién es. Para saber quién es el nombre de la persona, pues ya sería una consulta más elaborada que lo miraremos más adelante. La persona con menor sueldo, ya la habíamos
ya lo habíamos visto, con mayor sueldo, el listado de personas que viven en Barranquilla. Entonces, para saber esto, el nombre de las personas, en el select colocamos los datos que queremos que se nos muestre, en este caso sería el nombre de la persona, y como son las personas que viven en Barranquilla, tenemos que relacionar la tabla personas y la tabla ciudad. Entonces aquí hacemos un inner join o un enlace entre la tabla persona y la tabla ciudad. ¿Y por qué las enlazamos? Las enlazamos por la clave foránea de la tabla persona y la clave principal de la tabla ciudad. Pero como son solamente las que viven en Barranquilla, Barranquilla, como si observamos en el listado, tiene el ID 3, entonces decimos que donde el ID sea igual a 3. La instrucción de este select la podemos observar en el material de estudio. Entonces aquí le damos ejecutar y ya nos muestra aquí el listado de las personas que están en Barranquilla. El número de personas que viven en Barranquilla es una consulta parecida a la anterior, pero en vez de mostrar el nombre de la persona nos muestra la cantidad. Es decir, también es un inner join entre la tabla persona y ciudad, o sea, hay un enlace y los dos se enlazan por la clave foránea de la tabla persona y la clave principal de la tabla ciudad. Y donde, como es los que viven en Barranquilla, entonces donde la condición sea que la ID ciudad sea igual a 3. Siempre las búsquedas se hacen por las claves primarias, para que tengan en cuenta en sus proyectos, porque esa es la forma más rápida de realizar las búsquedas. Las personas cuyo nombre empiecen por S, entonces estas nos utilizamos entonces la instrucción like para eso. Estas son instrucciones sencillas que son las que nosotros vamos a hacer en nuestra base de datos. Obviamente, como la base de datos de ustedes es mucho más grande, pues van a tener posibilidades de hacer muchas más consultas. Esto solamente era como una forma de mostrar cómo se hacía en MySQL, pero ustedes tendrían que hacer las consultas que fuesen necesarias sobre su base de datos. Muchas gracias.